rápidamente a nuestro hermano Edgar Lucero, ¿verdad? Una vez ya estuvo con nosotros, yo estoy seguro que varios de nosotros recordamos esa clase y hoy también tenemos el privilegio de que esté con nosotros, así que adelante, hermano Edgar, ya no le quito ni un minuto más porque ahora sí lo tenemos contadísimo. Sí, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludos desde la hermosa ciudad de Dallas, Texas. Un poco caliente por acá. Estamos a 107 grados Fahrenheit, hombre, que exageran. Pero Dios ha sido bueno y estoy bien contento de estar entre ustedes. Gracias por invitarme. Yo sé que ya hemos tenido varios intentos de que pudiera estar compartiéndoles la palabra. Y reciban saludos de mi esposa, de mi familia, de los hermanos de la congregación de Mountain View aquí en el área de Dallas. Cuando pasen por Dallas, Texas o lleguen a Dallas, Texas, háblenme. Aquí tienen su casa. Nada más que háblenme para asegurarme de no estar al revés, para asegurarme de estar aquí cuando ustedes estén. Efectivamente, efectivamente. Entonces les mando un abrazo a distancia a todos, un beso de ósculo santo. Vamos a analizar en esta tarde. ¿Sí tienen ganas de estudiar, verdad? ¿O seguimos aquí visitando? No, vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito a meditar en Filipenses. Les voy a citar Filipenses capítulo 4. ¿Sí puedo compartir pantalla, hermano, o no? Tú me dices, Si me dices si puedo compartir pantalla, yo les Sí, comparto pantalla. Es todo. ya. Bueno, vamos a compartir aquí la pantalla. Estamos estudiando Filipenses y aquí está la información de su servidor. Vamos a seguir en contacto. Si usted no me tiene ahí en Facebook o ya me bloqueó, pues desbloquéeme, ¿verdad? Y pida mi amistad. ¿Cuál es el problema? También estamos ahora estamos actualmente comenzando una obra nueva en Mountain View Iglesia de Cristo, aquí en el área de Dallas. En el YouTube ustedes buscan Edgar Lucero, ahí van a encontrar algunos sermones en audio, espero sea de edificación para ustedes. Y ahí está mi correo electrónico, si tienen alguna duda, pregunta, necesitan algún tipo de material que les pueda compartir, estoy en la mejor disposición de ayudarles. Ahí tienen mi número telefónico y en WhatsApp también estamos ahí conectados. Tengo Instagram, pero casi no lo uso, creo que tengo como 3 seguidores, mi esposa y mis 2 hijos y pues nada más, ¿verdad? Pero pues ahí me pueden buscar también en una de esas, ¿verdad? Y usted pueda seguirme. La escritura que vamos a considerar hoy es Filipenses capítulo 4, versículos 1 en adelante. Filipenses me gusta mucho porque vamos a encontrar en toda la epístola, vamos a encontrar varios aspectos que menciona Pablo, entre ellos yo los descifré o los resumí en 3. Uno de ellos es, por supuesto, la relación que tienen los cristianos con el evangelio. Lo puede ver en el capítulo 1. Ellos tienen una comunión con la iglesia en el evangelio, tienen una comunión con el evangelio. Asimismo, Pablo había enseñado a los corintios cuando les explica el tema de la resurrección en 1 Corintios 15 y les enseña lo que es el evangelio de Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, que es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cuando Pablo habla de eso, habla de la importancia de tener una relación con el evangelio. Necesitamos tener una relación con el evangelio, que es la dinámica para que podamos nosotros lograr una relación con Dios, una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo, por supuesto, una relación con la palabra. Y de ahí, por consecuencia lógica, la comunión que tenemos como cristianos. Y la forma en la que yo divido esta clase como 3 secciones es el cristianismo verdadero, la parte espiritual. Entonces, Pablo el apóstol menciona algo muy importante. Mire, vamos a Filipenses 1, Filipenses 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 y versículo 1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ustedes saben que la firmeza es uno de los aspectos espirituales del cristiano, una de las virtudes del cristiano, y es la idea de no movernos del lugar. Acuérdense que el Señor nos creó con identidad, con propósito, nos trajo a su reino,
nos amó a través de Jesús, nos ha perdonado nuestros pecados y a cambio Él pide que haya firmeza. Firmeza es el resultado de haber pasado por todo el proceso que tienen los diferentes niveles de la fe. Tú sabes, cuando alguien vino y nos presentó el evangelio, y cuando tú presentas el evangelio a alguien, pues esa persona acepta de alguna manera que la Biblia es la verdad, que Dios existe, que Jesucristo vino por primera vez y tuvo su ministerio, que la iglesia fue establecida, pero hasta ahí llegan. Ese es un primer nivel. Y luego de allí vamos al siguiente nivel cuando logramos se puede decir, no una convicción, porque ese ya es un nivel más alto, sino que me refiero al ser persuadidos, al ser convencidos. Cuando el Señor nos presenta su palabra y nosotros estamos más allá de aceptar, decimos, wow, esta palabra cambia vidas definitivamente. Entonces el Señor nos ha convencido de sus promesas y del plan de Dios para redimir al hombre. Y de ahí nos vamos a la convicción, porque Dios espera eso, ¿no? Que estemos bien convencidos. Convencidos, en la convicción, acuérdate que nos lleva ya a las obras. La fe siempre nos lleva a las obras, porque fe sin obras está muerta, según Santiago. Entonces, hay diferentes grados o diferentes niveles de fe, y cuando hablamos de firmeza, hablamos de un cristiano ya bien establecido en la doctrina de Cristo, bien convencido de lo que el Señor nos ha enseñado, ya bien discipulado por el Señor. Entonces, de eso habla Pablo. Y dice en la lectura del versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer siglo el Señor, el libro de los Hechos habla que la iglesia tenían en común todas las cosas? Estaban en una misma mente, tenían un mismo parecer. Más adelante, cuando ya llegaron los gentiles y Pablo escribe en la primera carta de Corintios, se nota claramente las divisiones que habían surgido porque ya habían llegado los gentiles y empezaron a causar todo ese burlote, como decimos vulgarmente. Y ahí iban acabándose los ágapes, ¿no? Las reuniones esas bien hermosas, de mucha convivencia, de mucha comunión con los hermanos, porque pues llegaron y querían imponer su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, su idolatría y todas sus tendencias. ¡Qué barbaridad! Entonces Pablo el apóstol empieza a exhortar acerca de la unidad. Y viene esa secuencia desde el libro de los Hechos, donde vemos la imagen de la iglesia primitiva, una iglesia donde todos tenían una misma mente y un mismo parecer, todas las cosas en común. Evodia y Síntique, unas mujeres que servían al Señor, eran parte integral del ministerio de Pablo en ese momento, personas que eran bien reconocidas porque eran fieles, porque dice, combatieron juntamente conmigo en el evangelio, pero tenían algunos problemillas ahí personales. Ya ven, hermanas, cómo, no sé si aquí hay unas hermanitas que me puedan entender, que de repente hay algunos problemitas ahí personales, no sé, basados en un chisme, en una calumnia, lo que sea, siempre, no falta. Pero hay una cosa bien hermosa que encontramos en el libro de Filipenses, que lo más importante no es un problema personal, sino es que podamos aprender a resolverlo a la luz del amor que tenemos en Cristo. Sí, es el amor de Dios que lo hemos recibido y lo manifestamos naturalmente. Entonces, gracias al servicio y al ministerio que tenemos, algunos de nosotros, gracias al servicio que damos hacia Dios, sabemos que es eso mucho más importante que cualquier problema personal. Entonces, problemas personales es normal. Lo anormal es no resolverlos. Entonces tendríamos que aplicar el libro de Mateo 18, ¿verdad? Cuando deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano. Entonces, esto es totalmente normal. Aquí Evodia y Síntique no están teniendo un problema doctrinal, no es un problema teológico, diferencias, porque hay diferentes caracteres dentro de la iglesia. ¿Saben ustedes qué es la iglesia de Cristo, hermano? Es un taller donde vamos en un proceso de adaptación, nos vamos conociendo, nos vamos adaptando y todo a la luz del maestro. Asimismo te ruego, dice el verso 3,
a ti, compañero fiel, que ayudaste a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores tuyos, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es difícil leer el versículo 4 cuando tenemos problema, ¿no? Es bien difícil cuando tenemos un problema ahí. Es difícil cuando estamos pasando por tribulación, por limitaciones, problemas familiares, problemas en el trabajo, con la economía, problemas de salud. Es difícil leer un versículo que diga regocijaos en el Señor siempre, cuando nuestra tendencia natural es estar tristes, es estar agobiados, es estar afligidos, es estar deprimidos por causa de la circunstancia. Pero dice Pablo, yo tengo una mejor solución, hay que regocijarnos en el Señor. Tenemos el gozo de Cristo y hay que compartirlo. Y vuestra gentileza dice que sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. La venida del Señor es inminente. La importancia de dar testimonio es inminente también, es parte de nosotros, hermano. Dice, por nada estéis afanosos. Aquí el verso 6, Pablo el apóstol recuerda a los hermanos lo que Jesús les había enseñado en Lucas 12. No os afanéis por vuestra vida, por vuestra comida, por el vestido, ¿verdad? Dice, el cuerpo es más importante, la vida es más importante, y dice, primero busquen el reino de Dios. Hay que establecer prioridades ahí. El afán y la ansiedad es algo que se tiene que controlar con la palabra y con la oración. La oración está científicamente comprobado que es cura para el estrés y para la ansiedad y el afán. Entonces, el afán y la ansiedad no es parte de la vida cristiana. El apóstol Pedro, cuando hablaba a los mismos ancianos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y creo que el versículo 7, si no me equivoco, les decía, echen toda vuestra ansiedad sobre Cristo. O sea, echen la ansiedad sobre Cristo, que eso es bien importante. Entonces, y aquí si se fijan, el verso 6 pone una prioridad. Las peticiones sean conocidas delante de Dios con oración y ruego. O sea, hay que orar, hay que insistir. Hay que orar, hay que insistir constantemente y aprovechar la oración para agradecer al Señor. Cuenta tus bendiciones, hermano. Hay que aprender a contar las bendiciones, ser agradecidos con el Señor. Y la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí sí no me pidan que se las explique porque sobrepasa entendimiento. No la puedo entender, pero sé que viene de parte del Señor. La palabra paz en el idioma original griego viene del griego eirene, quiere decir la relación de armonía entre Dios y el hombre. Entonces, yo siempre les digo a los hermanos cuando me piden un consejo, me dicen, no, hermano, pues es que quiero tomar esta decisión, pero quiero saber cómo sé si la decisión que tomé está correcta. Muy bien, mire, cuando usted va a tomar una decisión, que si vas a comprar casa, que si te vas a casar, que si vas a comprar un carro, que si vas a moverte de casa o de ciudad o lo que sea, haz oración. Pídele al Señor que te dé dirección y que te dé sabiduría. Si sientes paz en tu corazón, la decisión que has tomado es la correcta. Pero si al tomar una decisión estás todo ansioso, tienes estrés, estás inquieto, no hay paz en tu corazón, evidentemente hay que reconsiderar, ¿ok? Es más, se las paso el costo. Dice, esta paz guardará vuestros corazones. ¿Cuál paz? La paz de Dios. Hay dos tipos de paz, la paz que da Dios, la paz que da el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Creo que él hablaba en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, acerca de ello. Y luego dice, por lo demás, hermanos, y ese es el versículo que me encanta, habla de lo que es verdadero cristianismo en resumidas cuentas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí hay tres cosas bien importantes. Número 1, lo que es verdadero, acuérdense que nosotros estamos basados, nuestra vida está basada en la verdad de Jesucristo. La palabra verdad del idioma original, aletheia, quiere decir la esencia manifiesta y veraz de lo que es de cualquier cosa, ¿no? Esencia manifiesta y veraz de algo. Jesús es la esencia manifiesta y veraz de lo que es Dios.
nosotros los cristianos tenemos que profesar un cristianismo verdadero y tenemos que emitir esa esencia verdadera de lo que es Dios. O sea, cuando alguien te ve a ti, hermano, tiene que ver el amor de Dios en tu vida. Cuando alguien te mira a ti, tienes que reflejar a Cristo en tu persona, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes, en tus decisiones. Por eso es bien importante esto. La verdad de Cristo, él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. O sea, yo soy la esencia manifiesta de lo que es Dios. Le dijo aquel, muéstranos al Padre y nos basta. Pues el que ya me vio a mí ha visto al Padre, que él es la verdad. Pilato le decía cuando el Señor estaba por ser crucificado, ¿qué es la verdad? Él no le contestó porque él tenía la esencia misma de la verdad enfrente de él, andando en dos pies. Entonces imagínate la magnitud de esta idea que presenta Pablo en el versículo número 8. Todo lo que es verdadero. Y luego también, más abajo dice, si hay virtud alguna, la virtud es aquello que aspira a la excelencia. O sea, el Señor nos ha sacado de lo malo a lo bueno. Y luego vamos de lo bueno a lo mejor. Y luego vamos de lo mejor a lo excelente. Y luego vamos de lo excelente a lo excelso. Y de lo excelso, pues a lo divino. ¿Por qué? Porque el Señor nos da de sí. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que hagamos en la iglesia, hermanos, en materia de servicio, en materia de adoración, en materia de estudio, en materia de oración, de comunión unos con otros, todo lo que tiene que ver en el contexto iglesia, se tiene que hacer con virtud. Se tiene que hacer con virtud. Pedro el apóstol, él decía, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hay que añadir. La tarea del cristiano no es simplemente esperar a que Dios haga todo el trabajo. Él ya lo hizo, ya nos dejó su palabra, la revelación, ya nos dejó al Señor, ya nos dejó la relación que tenemos con el Espíritu. Nuestra tarea es añadir. ¿Cómo? Cuando nosotros empezamos a fomentar las buenas relaciones entre los hermanos, eso nos da crecimiento. Claro, porque el crecimiento lo da Dios, porque Dios quiere eso, quiere ese tipo de crecimiento, un crecimiento espiritual interno y un crecimiento que va de adentro hacia afuera. Entonces, esa es la idea. Y cuando dice, en esto pensad, quiere decir, en esto pon inversión en tu mente, porque es una inversión mental, hermanos. Cuando tú tienes un momento de devocional personal diario, estás invirtiendo tu mente en ello, ¿no? En la palabra. Cuando tú estás sentado viendo una serie de Netflix, ahí estás invirtiendo tu tiempo, ¿verdad? En cosas que en realidad pues no te van a edificar como lo es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien venga y te pida un consejo, tú tienes que ser una persona de tal confianza, una persona que inspire la verdadera confianza en el Señor, que puedas dar con sabiduría un buen consejo, sabiduría de lo alto. Y luego dice el apóstol Pablo, aquí es otro aspecto muy importante que yo le llamo el verdadero discipulado. Dice, lo que aprendisteis, verso 9, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te fijas la figura que usa Pablo? Jesús, cuando está hablando con los judíos en el libro de Juan, capítulo 6, capítulo 7, que no le creen, sus hermanos no crean en él. Cuando Jesús no le creen y empiezan a confrontarlo porque les había dado de comer a más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, o sea que si hubieran sido hispanos, hubieran sido unos 15,000, 17,000 por ahí, quién sabe, ¿verdad? Entonces, les da de comer a toda esa cantidad de gente y luego después van y lo buscan porque les da hambre. Sobraron los 12 canastas, qué sabe qué le pasó a las canastas, ¿verdad? Y luego le dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Verdad? Ustedes no me buscan por las señales. Ustedes me buscan porque comieron y se hartaron y aquí están con hambre otra vez. Trabajen. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Te acuerdas? Entonces, él, cuando habla de eso, empieza a predicarles del evangelio, empieza a predicarles de él mismo, y luego les dicen los judíos, ¿y qué señales tienes para que te creamos? Y les acaba de hacer un milagro tremendo, ¿verdad? No, sí, cuando la gente es cabezona, hermano. Entonces, imagínate, ellos estaban cegados en la enseñanza del Señor no la podían ver con claridad. Oye, tienen al maestro enfrente de ellos y no lo pueden ver con claridad.
Y cuando dice, en esto pensad, hay que invertir la mente. Hay que poner nuestra mente en ello. Pedro mismo, el apóstol Pedro, o sea, ellos van de la mano, los apóstoles van de la mano en la enseñanza a la iglesia. Pedro mismo les decía en el capítulo 1 de la primera carta, en el verso 13, que le decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿de veras? Es cuando quiere que haya una inversión mental, y el mismo Pedro y Santiago también dicen, hay que desechar aquello que no sirve y hay que llenarnos de aquello que sí nos beneficia. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿de qué te estás llenando, hermano? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Qué le estás poniendo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu interior? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? Y es aquí en donde podemos nosotros detenernos para hacer una reflexión, ¿verdad? Y meditar. En esto pensar. En esto pensar. Y luego mira, la otra parte, porque la primera es cristianismo verdadero, el discipulado verdadero, y la tercera parte que presenta aquí Pablo, que les quiero mencionar, es el liderazgo, ¿ok? El liderazgo. Todos los cristianos que el Señor llama, el Señor les da talentos. O sea, a uno les da 2, a uno nos da 5, a otro nos da más, pero Dios siempre espera ganancia espiritual de cada uno de nosotros. Ese talento que tú tienes, ese don que tú tienes, esa capacidad que tú tienes, hay que trabajarla, hay que cultivarla, hay que dedicarle tiempo a ello, crecer en ello. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. No sabemos el día de mañana de entre todos los que estamos aquí vayan a surgir ancianos, diáconos, maestros, evangelistas y que se vuelva a recrear la organización bíblica de Efesios 4. No sabemos. Maestras de niños, maestras de mujeres, o sea, ¿me entiendes? El punto aquí, hermano, es que lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Jesús les decía a los judíos, muy bien, no me creen por la palabra que yo hago, que yo digo, ok, pues créanme por las obras, créanme por las obras. Y es el mismo llamado que tenemos los cristianos. Porque es fácil decir muchas cosas en materia de espiritualidad, pero el tener la esencia, hermano. O sea, hay que la gente nos crea por el cambio que ven, por la transformación que hay en nosotros. Pablo les decía a los efesios, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Si es que en realidad ya han gustado la benignidad del Señor. Entonces, lo que ustedes aprendieron, lo que recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hacer. Y el Dios de paz les va a dar, dice, todo lo demás, ¿no? Va a estar con ustedes. Necesitas paz en tu corazón, hay algo que te está perturbando, no te quedes con eso. Ponlo en oración, acércate a los líderes de la congregación, confiesa lo que está sucediendo en tu vida para que vayas esta noche a la cama durmiendo en paz, para que vayas con una paz. Así como el rey David, ¿te acuerdas que se iba a la cama? Decía yo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y tenía un ejército a él rodeado, ¿no? Amenazándolo de muerte. Tremendo. Y luego, seguimos en la lectura, dice el versículo número, en el verso 8, donde dicen esto, pensad, uno de los conceptos que yo logro aquí es la formación espiritual. Si te fijas, todo lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, hace como una referencia hacia el fruto del Espíritu. Todo lo que es espiritual, todo lo que pertenece al orden espiritual. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está formando de nuevo en lo espiritual. Por eso Romanos 12, 1 y 2 tiene mucho sentido, porque nuestra mente se va renovando, nuestro espíritu se va renovando cada día para que seamos más de Cristo y menos del mundo. Y el discipulado cristocéntrico quiere decir que Cristo es el centro de la vida. Nada más que a veces se miran que son así como palabras muy grandes, porque teológicamente hablando sí parecen, pero en realidad no lo es. Discipulado cristocéntrico es, tú vas siguiendo a Cristo y el centro de tu vida es Cristo. Esa es la idea de discipulado cristocéntrico. Y luego el versículo número 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Yo, más allá de ver que es una iglesia generosa, veo que es una iglesia que tiene una estructuración de liderazgo. Saben tomar iniciativa cuando hay una necesidad. Y eso es lo que necesita la iglesia. Cristianos con iniciativa. Hermano, tú ves una necesidad y tienes los recursos para ayudar, ayuda, da. No te quedes esperando, no, pues que ayude a aquel hermano que es más pecador que yo. No, así no, esos no son los juicios que hacemos los cristianos, mi hermano. ¿Me entiendes? Esa es la forma de pensamiento que nos ha enseñado el Señor. Porque el que juzga es Dios, ¿no? ¿No dice Santiago 4, 11 y 12? Dice, bueno, si tú vas a juzgar, pues entonces ya no eres hacedor de la ley, entonces ya eres juez. ¿Y quién eres tú para andar juzgando? ¿Verdad? Entonces la idea es, en esta reflexión personal en donde entramos tú y yo, voy a dar otros 5 minutos si me permiten, ¿eh? En esta reflexión donde entramos tú y yo y meditamos, muy bien, ¿dónde estoy yo en mi discipulado con Cristo? ¿Dónde estoy yo en mi nivel espiritual? ¿Dónde estoy en mi relación espiritual con el Señor? ¿He crecido o me he estancado? ¿He avanzado o me he detenido? ¿Estoy esperando a que alguien más haga el trabajo que me corresponde a mí? Dice Pablo, esta iglesia es la que tuvo la iniciativa de darme mi ministerio. Y luego dice, a Tesalónica me enviaste, no nomás una, dice, una y otra vez para mis necesidades. Es una iglesia que saben la necesidad de Pablo. Y creo que eran hermanos capaces de poder ayudar, no solamente económicamente, sino en todo sentido, que estaban siempre ahí dispuestos. Por eso, estos son los puntos que yo considero en esta clase, en este análisis. El proceso de madurez espiritual lo podemos descifrar o lo podemos desglosar en 3 partes. El discipulado cristocéntrico, la formación espiritual y la estructuración del liderazgo. Dios toma nuestras vidas, nos cambia. Y una vez que nos pone en su reino, ya hemos visto la luz, nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice Pablo en Colosenses. Ahí, en ese comenzar, en ese inicio, es un punto de partida hacia algo grande, hacia algo tremendo. No se trata, hermano, hermana, de lo que yo, por mi educación o por mis habilidades o porque hablo inglés o porque tengo papeles o porque tengo un buen trabajo, lo que yo pueda hacer por Dios, no. Se trata de lo que Dios va a hacer en su obra a través de mi vida. Imagínate lo que Dios va a hacer en la obra donde tú estás a través de tu vida. Lo que Dios va a hacer en la iglesia usándote a ti. Y para que te use a ti, pues necesitamos preparación. Ahorita leíamos, Pablo decía, el Señor está cerca. Entonces, sabemos que el Señor viene y viene pronto, mis hermanos. Y viene por nosotros. Entonces hay que estar preparados. Esto es un proceso de preparación. Es un proceso de madurez. Madurez siempre va de la mano con capacidad. La preparación quiere decir recursos, disponer recursos para el camino. A mí me gusta mucho ir de viaje. Yo sé que a ustedes también, ¿verdad? Los que viajamos, llevamos maleta, llevamos ropa, llevamos cosas personales, los essentials, esenciales, tenemos que llevar dinero, pasaportes si salimos del país, o sea, tenemos que disponer de los recursos para el camino. Eso es preparación. ¿No le ha pasado que usted viaja y de repente ándale que se quedó la maleta allá y tienes que esperar 2, 3 días y ahí pides ropa prestada y te pones así ropa que parece el Chavo del 8, ¿verdad? Porque pues te prestaban ropa, ¿no? Entonces, pero imagínate un cristiano que quiere servir en la iglesia y no quiere prepararse. O sea, tienes que tener el deseo, hermano, de prepararte, el anhelo. Esto que estamos teniendo ahorita, esto te prepara. Por eso es importante que seas parte de las actividades de iglesia, que hay una actividad, ve, que tú seas el primero en ir, en aprovechar todo. Toma nota, hermano, es bien importante. Hermano, ¿en qué estoy dispuesto? Acércate a los líderes de la iglesia, a los hermanos, a los que predican, a los que enseñan, a los que son más espirituales. Acércate y dile, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Yo quiero estar ayudando, yo quiero estar dispuesto. Necesitas tomar esa iniciativa que tenían los filipenses para echar adelante la obra del Señor. Hay mucho por hacer, mis hermanos, mucho trabajo. Ahora lo que nos falta es la obra tuya y la obra mía.
¿Y qué creen? Que esa obra el Señor nos la ha confiado. Entonces, delante de esa propuesta, estamos tú y yo. Y nada más hay, como decimos por ahí, de dos aguas. Hay dos opciones. O hacemos algo o no hacemos nada, nos quedamos así. Entonces, esto a mí me ha servido mucho. No, sí, el libro de Filipenses es un libro tremendo que me encanta, me encanta. Acabo de enseñarle a la iglesia esta serie y yo espero que esto que les acabo de compartir les haya servido, hermanos. Yo sé que pues no hay suficiente tiempo para poder abarcar todo el capítulo. Les recomiendo que vayan, lean toda la epístola de Filipenses. Si ustedes son de los que les gustan leer libros y andan leyendo ahí Harry Potter, pues no, hagan un lado y pónganse a leer la Biblia. Lea Filipenses, toda la epístola de Filipenses, se la recomiendo. Léanla y traten de verla como si fuera un espejo, donde te reflejes tú allí. Ve lo que el Señor está enseñándote a ti allí. No seas de esos hermanos que dicen, pues qué bueno, qué buena clase, hermano. No, pues, me hubiera gustado que hubiera estado el hermano que es bien pecador para que le hubiera dado. No, esto es personal. O sea, la enseñanza es para mí, ¿verdad? La enseñanza es para mí. Entonces, esto es lo que quería compartirles en esta tarde, mis amados hermanos.